Bueno, muy buenas, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, todo bien, la verdad. Muy bien. Bueno, estamos aquí, pues, en primer lugar, para saber un poquito sobre ti, a qué te dedicas y demás. En primer lugar, dinos, pues, quién eres y danos una breve presentación. Muy bien, pues bueno, como bien has dicho, me llamo Andrea, soy fisioterapeuta y ahora mismo, hoy en día, trabajo de manera online con personas con dolor crónico, sobre todo especializada en dolor lumbar. Ajá. ¿Y de qué manera te dedicas a ese grupo de la población, a personas con dolor crónico? Bueno, pues la verdad es que primero yo empecé trabajando de esto porque yo misma sufrí un dolor lumbar crónico cuando tenía 19 años. Me diagnosticaron de una hernia, dos protusiones. Todo esto debido a que yo durante un tiempo tenía un dolor lumbar que me estaba molestando mucho, me incapacitaba muchas cosas que a mí me gustaban a esa edad, ¿no? Que eres una persona joven, pues igual no podía quedar con mis amigos a hacer un picnic, porque no podía sentarme en el suelo, no podía ir al cine, porque no podía estar mucho tiempo sentada, o no podía hacer largos viajes. Y entonces empecé a buscar qué maneras de tratar mi dolor había. Pasé por todos los especialistas, bueno, pues fisioterapeutas, por supuesto. Además, yo en ese momento estaba trabajando o estudiando la carrera. Estudié, o sea, probé fisio, probé terapia manual, punción seca, osteopatía. Me hicieron absolutamente de todo a mí. Si algo me decían que me iba a curar el dolor, yo digo, esto lo tengo que intentar, ¿no? Me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía una hernia, dos protusiones y que por tanto mi dolor venía de todo esto. Y bueno, me mandaron de todo tipo de mensajes de ten mucho cuidado, no cojas pesos, ten cuidado porque esto ya es para siempre. Bueno, debido a esto yo pues caí bastante en una desesperación, viéndome muy joven y muy limitada. Y bueno, gracias a que encontré a una compañera de mi carrera, que era mi tutora en ese momento, y me ayudó a trabajar a través de ejercicio terapéutico, a día de hoy no tengo dolor. Y entonces, respondiendo bien a tu pregunta, me dedico sobre todo a trabajar con personas que están en la situación en la que yo estuve. Trabajo sobre todo con mujeres y, y bueno, sí, sobre todo con mujeres con dolor crónico lumbar, enseñándoles a cómo salir de ese dolor a través del movimiento, a través del ejercicio y sobre todo a entender que por mucho que les hayan metido mucho miedo, no tienen por qué tenerlo y cómo funciona un poquito el dolor, ¿no? De esta forma. Pero tú te dedicas, a lo que nos has dicho, a una fisioterapia enfocada, pues, en dolor lumbar crónico, pero ¿de qué manera? Actualmente, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Presencial, online, puro online? ¿Lo estás haciendo de manera mixta? Cuéntanos un poco. Sí, mira, yo al principio cuando entré un poquito en el mundo del online trabajaba de manera mixta, vamos a decir, ¿no? Al final la fisioterapia online es algo bastante nuevo para todo el mundo, incluso para mí misma. Entonces cuando vi que había esta oportunidad, pues yo a la vez estaba trabajando en una clínica de manera presencial, pues haciendo sobre todo terapia manual y es verdad que bastante ejercicio. Entonces en ese momento lo hice de manera un poco mixta, pero hoy en día ahora sí simplemente me dedico, o sea, trabajo 100% de manera online. ¿Y qué diferencias hay o qué diferencias ves entre una fisioterapia online y una fisioterapia presencial? Bueno, pues obviamente la principal manera, o sea, la principal diferencia, ¿no?, es que al final no hay terapia manual. Mucha gente, cuando yo le digo que trabajo de manera online, me dicen, pero ¿y qué le dices al paciente? ¿Que se toque aquí, que se toque allá? Y es como, pues no, no es esto. La mayor diferencia es la ausencia de terapia manual. Pero bueno, yo esto al final lo veo pues como un punto positivo, ¿no? Vamos a decir, porque obviamente la terapia manual es muy importante para ciertos aspectos, pero para la gente con dolor crónico, que lo que necesita es, primero, entender su dolor y segundo, moverse, pues el hecho de no tener una camilla a la que recurrir, al final les ayuda mucho a empezar a moverse. Una de las grandes diferencias que yo sí que veo mucho es que en clínica yo me acuerdo que a la gente le mandaba ejercicios y a las 2 semanas, cuando les volvía a ver, les decía, ¿qué tal? ¿Los has hecho tal? Uf, no, es que mira, no he tenido tiempo, no sé qué. Claro, cuando alguien empieza a trabajar contigo de manera online, saben que o te hacen caso y te hacen los ejercicios o ellos no van a mejorar. Entonces al final pones mucho en el paciente, vamos a decir, la responsabilidad de mejorar, y en ese aspecto yo estoy viendo diferencias brutales. Luego, otra de las diferencias que veo que son muy importantes es el seguimiento que puedes tener de manera constante.
Yo a mis pacientes en la clínica les veía hoy y hasta dentro de 2 semanas no les volví a ver. En esas 2 semanas podían haber pasado muchas cosas de, oye, pues yo qué sé, he tenido un día muy estresante, me he levantado fatal y no he sabido qué hacer, 1000 cosas. Yo ahí no podía entrar. Sin embargo, hoy en día de manera online estoy en contacto constante con la gente. Oye, Andrea, hoy me he levantado fatal, tal. Ok, mira, pues vamos a adaptar esto, cambiamos lo otro. Entonces eso también es una diferencia bastante grande. Luego hay muchas personas que tienen la creencia, ¿no? Que necesitas verme de manera presencial, tocarme, bueno, supuestamente la fisioterapia, una de las cosas a valorar es la palpación muchas veces, ¿no? O el que tú con distintas test, estrategias de valoraciones, pues al final necesita de ti presencialmente. ¿Cómo puedes hacer tú eso, ese aspecto más a nivel de valoración, como queramos llamarlo, estando a distancia, sin que tú estés presente conmigo? Esa es una muy buena pregunta porque también me la hacen mucho, ¿no? ¿Tú cómo vas a saber qué me pasa sin tocarme? Bueno, pues esto la verdad que también es en gran parte culpa de los fisios, el cómo les hacemos pensar a las personas que yo por tocarte voy a ver que tú tienes aquí una contractura o es que tienes aquí... Obviamente hay lesiones y lesiones, yo no digo que el tocar no sea necesario para nada, porque ni mucho menos, pero hablando de la gente a la que yo me dedico, de ese dolor crónico, primero está más que demostrado cómo, a través de muchos estudios, cómo la palpación no es nada, vamos a decir, objetiva. Es decir, tú pones a una persona en una camilla y a 100 fisios que la valoran y cada fisio te va a decir una historia. Habrá algunos que coincidan, por supuesto, y otros que no, pero está demostrado cómo la palpación es muy, muy subjetiva. Entonces, en este aspecto, la valoración ya es un punto que perdemos, ¿no? Pero a nivel online, lo que hacemos, y sobre todo con el tipo de personas a las que yo me dedico, es primero valorar muchísimo su contexto vital. Eso es súper importante en gente con dolor crónico. Cuándo les duele, en qué momento, por qué les duele, y ahí valoramos mucho y entramos mucho. Luego, por supuesto, a través del online hay mogollón de técnicas o de tipos de herramientas de valoración, vamos a decir, de movilidad, de test de fuerza, de sensibilidad, y todo esto una persona lo puede hacer, ¿no? No hace falta que yo le toque para valorar si realmente ahí hay una contractura, que bueno, eso es otro mundo, el tema de las contracturas que es también bastante controversial, pero el caso es que yo siempre les digo, sí, ya ha habido mucha gente que ha pasado por el tratamiento online y han mejorado, obviamente si hacemos lo mismo con esa persona, también vas a poder mejorar, no hace falta, si al resto de personas no las he valorado tocando, que tú también pases por eso. Entonces, bueno, Andrea, y otra cosa importante es, mucha gente cree que relaciona la palabra crónica con toda la vida. ¿Un dolor crónico es para toda la vida? Pues la verdad que mucha gente también, ¿no? Me encuentro con esto que me dice, no, mira, es que mi dolor ya es crónico, diciéndome, casi refiriéndose a, ya me voy a morir con él, me tengo que acostumbrar a vivir con dolor. Y no, como te he comentado antes, yo fui diagnosticada de un dolor crónico y yo hoy en día vivo sin dolor. Sí que es verdad que al final tengo una lesión y tengo que tener cuidado, tengo que saber cómo trabajarla y cómo mantenerla un poco a raya, vamos a decir. Pero no, el dolor crónico no tiene por qué ser para toda la vida, hay mucho más allá detrás. Un dolor crónico se llama así simplemente porque tu dolor empieza a aparecer cuando, vamos a decir, o el dolor es desproporcionado a la lesión que tú tienes. Es decir, es como si yo me hago una pequeña rajita aquí y el dolor es mucho más grande que un pequeño corte, ¿no? Es exactamente igual, el tener una lesión en la espalda crónica no significa que tú vayas a tener que tener ese dolor para toda la vida, sino que simplemente tu sistema nervioso, que es al final el que se encarga de generarte dolor, se ha sensibilizado. ¿Qué significa esto? Básicamente que genera mucho más dolor del que tú realmente tienes. Lo que hace es sobreprotegerte. Es decir, tú tienes una hernia, ponte, que es bastante típico, y tu sistema nervioso lo que hace es sobreprotegerte a través de diferentes cambios a nivel neuronal, básicamente generando mucho dolor para que tú al agacharte sientas ese dolor o al coger peso sientas ese dolor. Eso es una de las cosas. Luego, sobre todo, otra de las cosas es que nos meten mucho miedo en el médico, te dicen, buf, es que tienes un dolor que ya es para siempre, todas estas cosas, todos estos mensajes tan nocivos que nos dan los médicos. Por supuesto hay médicos que no, pero hay muchos otros que sí, también te meten en la cabeza el pensar que
a nada que te muevas ya va a ser peor, entonces entras en un bucle de me duele, no me muevo, como no me muevo me genero más rigidez y por tanto me duele más y entramos ahí en ese bucle que al final ¿puede ser para toda la vida? Sí, si no lo trabajas bien y no le pones solución, sí, pero por supuesto que tú tengas un dolor crónico no significa que tenga que ser para siempre si sabes cómo trabajarlo. Entonces, sí, imagínate que yo hoy me diagnostican un dolor crónico, en este caso, venga, lumbar, ¿no? ¿Qué consejos me das? ¿Por dónde empiezo? Ya que te tengo a ti enfrente, venga, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo primero que te diría es que si puedes y no tienes el suficiente conocimiento, te pongas un poco en manos de alguien que sabe más del tema. ¿Por qué? Porque yo lo hice en su momento, yo no tenía ni idea, yo estaba estudiando fisioterapia, pero estaba en primero de carrera, yo no sabía. Y alguien que te pueda acompañar en el proceso te va a quitar mucho miedo y te va a dar mucha tranquilidad. Entonces, esto sería lo primero. Cualquier persona en la que tú confíes, que veas que, oye, parece que esta persona me puede ayudar. Primero es esto. Luego, por supuesto, oye, que no tienes igual ni el tiempo ni los recursos económicos para invertir en tu dolor, pues que empieces a moverte. Empieza a moverte sobre todo sin miedo. Y aunque te duela un poco, intenta buscar esos movimientos que puedes hacer. Es decir, si yo no puedo ir a la compra a coger 5 kilos, ok, vete a la compra y coge 1, coge 2, pero no dejes de moverte, no te tumbes en la cama, porque va a ser mucho peor cuando quieras volver a empezar a moverte. Entonces, lo primero te diría eso, que busques ayuda, que te muevas, que intentes buscar diferentes opiniones, que no te dejes como meter miedo por profesionales que te puedan decir estas cosas y sí, sería un poquito sobre todo los consejos que daría a alguien que igual está empezando en este proceso y que sobre todo confíe en que se puede recuperar, porque si tú entras en el bucle de que va a ser para siempre, realmente puede serlo, pero no tiene por qué. Y luego, vale, imagínate con todo lo que me has dicho que quiero ponerme en tus manos. Pues vale, tú eres la profesional, imagínate que yo soy el paciente aquí, pues venga, me quiero poner en tus manos. ¿Cómo daríamos el inicio? ¿Cómo empezaríamos? Bueno, pues la gente contacta conmigo a través de mis redes sociales, ya sea bien a través de mi YouTube o sobre todo a través de mi Instagram, que luego podré dejar las redes por aquí, es @andreagfisio, y por ahí la gente me manda un mensajito y entonces siempre lo que hacemos es una primera videollamada realmente para ver el caso de esa persona, una primera videollamada que, bueno, pues en este caso es gratuita para yo poder valorar a la gente, ver si realmente, oye, pues en tu caso, ¿no?, ver si realmente encajas en el perfil, si realmente yo te puedo ayudar y entonces a partir de ahí podríamos empezar a trabajar. Pero vamos a decir que el primer paso es mandarme un mensajito directo, contarme un poquito tu caso y si veo que te puedo ayudar, pues ya empezaríamos a hablar un poquito más en profundidad. Vale, pues bueno, esto es todo, Andrea. Muchas gracias por darnos estas píldoras informativas sobre dolor lumbar crónico y nada, que vaya todo bien. Un y placer, mucha suerte. Un gracias. placer.